Vamos a ver, con la gracia de Dios, el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. Capítulo 7. No juzguen para que no sean juzgados, porque como juzguen, así serán juzgados. Con la medida que midan, con esa se os medirá. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que traes en el tuyo? ¿Cómo le dirás a tu hermano, déjame quitarte esa paja que llevas allí en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero esa viga que llevas en el ojo, y luego podrás mirar para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. No deis a los perros las cosas santas, ni echen a los puercos sus perlas, no sea que las pisoteen entre sus patas y luego se vuelvan contra ustedes y los desgarren. La primera recomendación es no juzgar. Nosotros somos muy dados a juzgar, pero no solamente a juzgar analizando una situación, sino juzgando, condenando. Y esto es lo malo. Porque ¿quién me dio autoridad a mí para juzgar? Nadie. El que juzga es Dios. Yo no soy nadie para juzgar. Nadie. El único que tiene autoridad para juzgar es Dios. Y frecuentemente nosotros juzgamos, y con severidad. Juzgamos condenando. Y yo considero que esos juicios negativos que hacemos es como el mal olor de una boca fétida, de un olor fétido que a veces tienen algunas personas en la boca. No por falta de aseo bucal, sino porque traen un tumor en el hígado, en el intestino, y apesta cuando hablan. Entonces yo pienso que esos juicios negativos es el mal olor precisamente de ese tumor de odio que traemos dentro, de envidia, de soberbia, y sale en forma de un juicio negativo. Y esto es muy triste, pero desgraciadamente así es. Somos muy dados a juzgar negativamente a los hermanos. Mira, ya compraron carro, pero si supieras, tienen amigos narcos de seguro. Mira que esto, es que este negocio es sucio. Y así empezamos. Y cosas que ni son ciertas, las inventamos. Porque el tumor de la envidia, del odio, del resentimiento está trabajando. Es un no categórico, no juzguen, nos dice Jesús. No juzguen. Yo no tengo autoridad para juzgar. Y la gente le encanta meterse donde no hay juzgar y meter la cuchara y no, tú no juzgues. El que juzga va a ser otro. Y basta. El que juzga va a ser otro. ¿Y por qué no tengo que juzgar? Porque así voy a ser juzgado por Dios. Como tú juzgues, así te va a juzgar Dios. Por eso es mejor perdonar, juzgar con benevolencia, ¿verdad? Mira que está regorda, es que es bien tragona, mira, no, cállate, mira que mejor hay que decir, está enferma aquí de la tiroides, sí, ha de estar enfermita ya. Hay que juzgar benévolamente. ¿Para qué? Para que Dios también me juzgue con misericordia.
Yo los invito a eso. Quitar todo juicio negativo de las personas y condenar. Cuando voy a algunas comunidades en los ranchos, ahora que voy, no se imaginan cómo los chismes, los juicios, las calumnias destruyen las familias. Las destruyen. ¿Por qué? Porque hay una señora resentida, envidiosa, amargada, y lanza la calumnia. Y dice Jesús, eso es como matar. La calumnia es como un asesinato. Hay que tener miedo a eso, a matar con la lengua. Bien, eso es lo primero. Cuentan de un fraile, es cuento, de esos del desierto, que estaba en una vida de penitencia, de ayuno, de oración, de ermitaños por allá en su cuevita, tejiendo esteras y todo, y rezando, y cada semana le dejaban ahí su bule de agua y las verduras y todo, y sucede que se enfermó. Y allá van los otros ermitaños, pues, porque estaba poniendo grave, y estaba ya de muerte. Y el hermano feliz canta: hermano, ya sosiégate, ya te vas a morir, ya reza. No, él feliz. ¿Y por qué estás tan feliz? Porque nunca juzgué a nadie. Nunca. Y no temo el juicio de Dios. Dios va a ser misericordioso conmigo. Estoy contento. Y qué hermoso es no. Esto no significa que seamos ingenuos, que no sepamos ver la acción mala, etc. Pero yo no voy a condenar. Eso es distinto. Sí, la metió, este hombre actuó mal por esto y esto, pero yo no soy nadie para condenarlo. Esa es una opinión mía. Y tampoco para comunicar cuando no sea necesario. Ahí te lo digo con toda reserva, mira, no como un sepulcro así, mira, pero más que son sepulcros abiertos, ¿verdad? Porque si no hay necesidad de comunicar defectos, situaciones duras, no comunicarlas. Está la fama del hermano. Bien. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? Qué hermosa comparación hace Jesús. Nos dice, mira, tú cuando juzgas a alguien, te pareces a alguien que está viendo que trae tu hermano una pajita así, y tú traes una viga en el tuyo, y le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja, cuando tú traes una viga. ¿Cómo te atreves a decir eso? Porque cuando juzgamos, al final de cuentas, nosotros estamos condenando algo que nosotros traemos más grande, es lo que nos quiere decir Jesús. Estás condenando una cosa pequeña cuando tú traes una más grande. ¿Quién te da autoridad para hacer eso? Primero, quítate esa viga que traes y después ya quita la paja en el ojo de tu hermano. Antes de juzgar, verte. Y ya se nos quitan las ganas ya de juzgar. No, yo también he hecho eso, y peor. ¿Quién soy yo para juzgar? Si yo también lo he hecho. Si yo también soy así. Primero quitarte esa viga en tu ojo. No den a los perros las cosas santas, ni echen a los puercos sus perlas, no sea que las pisoteen entre sus patas y luego se vuelvan contra ustedes y los desgarren. ¿De qué se trata aquí? No echen las perlas, son las cosas santas, a los perros y a los puercos. Perros probablemente está aludiendo aquí a los paganos. Los judíos trataban muy mal a los que no eran judíos, a los que no creían en Dios.
a los que adoraban ídolos. Los trataban muy mal. De perros no los bajaban. Y al revés, también los paganos trataban así también a los judíos, esos perros judíos. ¿Verdad? El mismo Jesús tiene una expresión muy dura con aquella mujer sirofenicia, ¿verdad? No es bueno echar la comida de los hijos a los perros. Jesús lo dijo, a los perritos. Así se trataban. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Las cosas del reino no hay que tirarlas. No hay que echarlas a los perros, a los paganos que van a despreciarlas. Las cosas santas hay que tratarlas santamente, no para que las pisoteen. No, las cosas santas son santas. Ni tampoco a los puercos, las perlas. No. Y esto también es, por ejemplo, los sacramentos. La Eucaristía, por ejemplo, no hay que darla a las personas que llevan una vida licenciosa. Muchas veces los novios que se casan tuvieron tiempo para arreglar el vestido, la novia, las perlas, los tocados, el peinado, todo, la fiesta, la música, la comida, los platillos, los invitados, la altura de los tacones, ¿verdad? Bueno, todo. Menos confesarse. Yo a veces he preguntado, ¿y se confesaron? No. Es tirar la hostia, las perlas a los perros, a los puercos. Esa es la expresión. ¿Por qué? Porque una hostia no se tiene que arrojar a un alma con pecado. Las cosas santas hay que tratarlas santamente. Estos principios del reino, si un pagano los va a despreciar, no los va a seguir, no se los entregues. No se los entregues. Las cosas santas hay que tratarlas santamente. Es una expresión muy fuerte, muy fuerte. Bien, siguen otros consejos. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Toquen y se les abrirá. Todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que toque se le abre. ¿Hay entre ustedes alguno que si su hijo le pide pan le dé una piedra? ¿Y si le pide pescado le dará una culebra? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a aquellos que se las pidan. Qué hermoso. 3 imperativos. Pidan, busquen, toquen. Pidan y se te dará. Este pasivo significa Dios te dará. Usan este pasivo, se te dará, para no nombrar a Dios, porque los judíos tenían un respeto grandísimo por el nombre de Dios, y entonces no querían por ninguna manera ni siquiera que se pronunciara el nombre de Dios, ni siquiera eso, ni siquiera que se pronuncie el nombre de Dios. Muy fuerte está esto. Pidan y Dios te dará. Eso es lo que significa ese pasivo. Es una expresión fuerte. Dios te va a dar si pides. Busca y encontrarás. ¿Verdad?
Toca. Si tocas el corazón de Dios, Dios te va a abrir. Yo pienso que el papá, la mamá, si algo tienen atención en sus oídos, es a la petición de su niño pequeño. Se podrán desconectar del mundo, pero no de su hijo pequeño. Imposible. Están conectadas. Así es Dios. Así es Dios. Si tú buscas, vas a encontrar. Si tú pides, Dios te va a dar. Si tú tocas, Dios te va a abrir. Qué hermosa cosa. Dios te va a abrir. Estás tocando la puerta de Dios. Dios no te va a dejar afuera. Qué hermoso esto, fíjense. Tener confianza. Padre, es que yo le pido y no me oye Dios. Es que yo hago esto y seré malo. Le estoy pidiendo a un santo que tiene mucha chamba, a lo mejor tiene muchas peticiones y a lo mejor no alcanzo o qué. No. Pide, y yo pienso esto, que todas las peticiones llegan al trono de Dios, todas. Porque como te dije, Dios está conectado con uno, como tú estás conectado con tu hijo pequeño. Entonces Dios, todo lo que le pides, lo oye. Y ese Dios que te oye es un Dios que te ama más que nadie. Por lo tanto, toda oración llega al trono de Dios, llega a su corazón. Él te dará, Él hará, lo encontrarás y te abrirá. Lo dice Jesús. ¿Y por qué no me escuchó? No, sí te escuchó. Y si no te concedió aquello, fue porque no te convenía. Tu niño te estaba pidiendo el cuchillo. Tú en vez del cuchillo le vas a dar otra cosa. Le vas a dar una ametralladora, no, le vas a dar le vas a dar un juguete. Le vas a dar algo que no le haga daño. ¿Verdad? Le vas a dar un dulce, un juguetito, algo. Pero sí oíste y le vas a dar lo que le conviene, no lo que a veces uno pide, porque uno ni siquiera sabe pedir lo que conviene. El Espíritu Santo tiene que venir en ayuda de nuestra debilidad, porque ni siquiera sabemos pedir lo que nos conviene. Y por eso Dios a veces nos niega. Pero puedes creer que la oración es como la tómbola. ¿La tómbola qué significa? La tómbola significa que todos los boletos tienen premio. Todos. Sí, a veces serán premios de menos valor, otros más valiosos, pero todos los boletos tienen premio. En una tómbola. También así, la oración es como la tómbola. Todas las oraciones tienen premio. Son escuchadas por Dios. Y Dios nos da lo que necesitamos. Dios nos da. Cuando mi hermana Margarita estaba enferma, yo como asesor internacional de la Escuela de Evangelización San Andrés, pedí oraciones en todo el mundo. 65 países estaban orando por mi hermana y se murió. Dios no me escuchó, no, le dio lo que mejor le convenía a mi hermana. Lo que mejor le convenía. ¿No escuchó la oración? Sí que la escuchó. Orar entonces no es que Dios me conceda a fuerzas lo que yo le estoy pidiendo. Esas oraciones, oración para alcanzar una gracia al tercer día.
Si Dios quiere, si te conviene. No hay que manipular a Dios, ¿verdad? Señor, te pido esto, si tú lo quieres, si me conviene, y punto. Esto nos tiene que alentar. Y luego la comparación que hace Jesús. Si tu hijo te pide una piedra, te pide una piedra. Te pide un pan, no le vas a dar una piedra. Si te pide un pescado, se supone que Jesús está predicando junto al lago, fíjense, donde los niños les pedían pescado a su papá. Si te pide un pescado, no le vas a dar una culebra. Si tú, siendo malo, das cosas buenas a tus hijos, ¿cómo Dios, que es tan bueno, no va a dar cosas mejores a sus hijos? Vean qué comparación tan hermosa nos hace Dios. Si ustedes que son malos dan cosas buenas y se esfuerzan y se endrogan y quieren hacer felices a sus hijos y les compran regalos carísimos y esto, lo otro, y quieren lo mejor para ellos, y son malos ustedes, ¿con cuánta mayor razón Dios no dará cosas buenas a sus hijos? Qué comparación tan hermosa nos hace Jesús. Y directamente, ¿por qué? Porque son cosas que ellos comprenden. No, pues realmente yo le doy a mi hijo lo mejor. Dios, que es mejor, te va a dar cosas mejores. Entonces tu oración llega al trono de Dios. Y hay que dejársela. Si te conviene, Dios te la va a dar. Si no te conviene, Dios te va a dar otra cosa. Es como la tómbola. Te va a dar otra cosa que te conviene. Pero no se queda esa oración sin respuesta. Que Dios sea sordo. No. Si ustedes responden a sus hijos y con cosas buenas, con cuánta mayor razón Dios. Esto es para alentarnos, ¿verdad? Esto lo usa Lucas mucho para alentarnos en la oración, para alentarnos. Y también les quiero decir para que quiten esas oraciones de manipulación. Tanto exageran la confianza, etcétera, etcétera. No, también hay que ver esta otra cosa, si me conviene, si Dios quiere. Jesús nos enseña a rezar. Padre, pase de mí este cáliz, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. En toda oración debemos de decir que se haga tu voluntad en esto, no la mía, Señor. Porque muchas veces queremos que Dios escuche, se acomode a mi capricho, lo que yo quiero. Y no, más bien yo me tengo que acomodar al querer de Dios, que es lo que me conviene, aunque a veces no lo comprenda, porque soy miope, porque el dolor me ciega, porque tengo otro interés, porque quiero eso sinceramente, pero yo estoy miope, yo no veo si eso me va a hacer bien o mal. Y por último hay una frase muy bonita que dice: hagan ustedes a los hombres todo aquello que quieran que les hagan ellos. Eso es la ley y los profetas. La ley de oro: haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Y ahí no nos equivocamos. ¿Quieres que te saluden? Saluda. A veces me dicen: padre, es que nadie me visita. ¿Y tú visitas? Haz a otros lo que quieras que te hagan. Esa es la ley de oro. Ahí no nos equivocamos. Antiguamente, en los libros legislativos, en lo de los proverbios, allá en el Antiguo Testamento, se decía esta regla, pero negativo: no hagas a otro lo que no quieras que te hagan. Ya es bueno, no lo critico, no le pongo zancadilla, no murmuro, ok, ya es bueno.
Pero la caridad no solamente es no hacer. La caridad es hacer cosas buenas. ¿Verdad? ¿Cómo la llevas? Padre, no lo ofendo. No le digo palabras groseras, no lo juzgo. No le tengo envidia. No hago nada malo. Pero ¿haces cosas buenas con él o no? Y esto es bien importante. También hacer cosas buenas. Jesús la dice en positivo, no en negativo. Hagan a los demás lo que quieras que los demás hagan contigo. Y no solamente no hagas, no ofendas, no critiques en negativo. No, más bien hay que hacer cosas buenas a los demás. Todo lo que quieras que ellos te hagan, tú hazlo a ellos. Y además que así es la vida, lo que siembras recoges. Bien, siguen otras sentencias muy bonitas como conclusión de este primer sermón de la montaña que estamos estudiando desde hace algún tiempo. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que dan con ella. Qué duro, La puerta, una puerta ancha y espaciosa, y espacioso el camino. Me acuerdo que cuando niño en el catecismo había unos como pinturas, como cuadros, donde ponían el camino de perdición de bajadita, con flores, con todo. Pero ya al fondo se veían las llamas y los diablos con sus trinches y todo. Me acuerdo de niño, yo veía eso en el catecismo. Un camino de flores, fácil, de bajadita. En cambio, el camino que lleva a la vida era cuesta arriba. Y a veces con cardos, espinas, difícil. Y angosto, no espacioso, angosto. Y también dice Jesús, la puerta ancha, la que lleva a la perdición, puerta angosta, la que lleva a la vida. Y lo más triste, dice Jesús, muchos son los que van por el camino de la perdición. Muchos son. Qué cosa tan dura. Muchos son los que caminan por la perdición. Muchos son. Qué cosa tan difícil, fíjese. Muchos son los que caminan para la perdición. Pocos son los que van cuesta arriba. ¿Y por qué cuesta arriba? Porque el camino de la vida exige renuncias, sacrificios. Nomás les pongo uno, el perdón, por ejemplo, la mirada limpia, la fidelidad matrimonial, vencer el egoísmo, no hablar de los demás, hacer apostolado, ser fieles en tu oración. ¿Cómo nos cuesta? Vencimiento, propósito, sacrificio, venir a misa. A veces nos dispensamos. Yo les decía ayer en la homilía, ¿por qué Tomás no creyó? Porque no estaba en la asamblea del domingo con los apóstoles. Es ahí en la misa donde se acrecienta la fe, donde se tiene la experiencia de Dios. No, que Dios está donde quiera, no inventes. Esas son tentaciones del demonio para engañarte. Ahí está la palabra de Dios viva. Tomás no creyó porque no estaba allí. En la misa experimentamos de manera especial a Dios. ¿Y con qué facilidad? El camino cuesta arriba, cuesta. Es difícil. Es difícil vivir estos valores. Es difícil. ¿Y por qué lo dice Jesús? Tal vez porque los primeros cristianos, la comunidad a la que se dirigía Mateo,
estaban sufriendo también persecuciones, discriminaciones, críticas. Imagínense los judíos tan fanáticos, cuando dejaban el judaísmo por irse a la religión de Jesús, cómo los criticaban, los excomulgaban, los encarcelaban, los azotaban. El camino es difícil. Y ahora, por ejemplo, no está tan difícil, por ejemplo, en Siria ahorita, donde están condenados a muerte a misioneros, degollando a los cristianos. Vi un video y me arrepentí. Me llegó un video donde estaban, por ser cristianos, hincados así con él, para degollarlos, por ser cristianos. El camino a la vida es duro, difícil. Nosotros no lo tenemos tan difícil para ser fieles como los de Siria ahorita, la iglesia perseguida. Lo que a mí se me hace muy duro es la aseveración de Jesús. Muchos son los que van por el camino ancho, a gusto, ¿verdad? Placeres, ¿verdad? Fiestas, sensualidades. Pero fíjense que es un camino con flores artificiales, pudiéramos decir. Es un camino que te lleva a la perdición y que no te da plenitud de vida. ¿Ustedes creen que hombres corruptos, que hombres que han hecho el mal? Yo he platicado con personas, por ejemplo, que han abortado, matado a sus niños y después de 20 años todavía lo lloran. ¿Ustedes creen que los que han matado, los que nunca han hecho el bien, los que han destruido su matrimonio, ustedes creen que viven en paz, que van por ese camino fácil, feliz? No. Flores artificiales, fiestas de carcajada, momentos de felicidad, pero una plenitud de vida, un gozo profundo, una conciencia tranquila, un gozo de Dios, no lo tienen, no lo tienen. Ay, que le va re bien, fíjense, ya compraron otra casa allá y mira nomás, es que no envidies nunca a esa gente. La felicidad no se compra. La felicidad es algo que te da Dios dentro de tu alma. Muchos son los que van por camino de perdición. Muchos los que entran por la puerta ancha. Qué cosa tan dura. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero que en realidad son lobos rapaces. Había mucha estima por los profetas buenos en las primeras comunidades. Llegaba un profeta y guárdense, también había malos profetas, ya desde entonces, quienes se aprovechaban para explotar, para hacer cosas malas. Cuídense, porque esos falsos profetas, dice, son como piel de oveja, pero son lobos rapaces. ¿Verdad? Conocí un predicador que venía desde muy lejos y se metía a esas comunidades que hay que son buenas, pero que invitan predicadores al margen de la autoridad eclesiástica que los apruebe. Eso no se vale. Nomás invitar así sin saber quién. Invitaron a uno, no, y hacía llorar y se desmayaba la gente y todo. Parecía oveja, pero era un lobo rapaz. Lobo rapaz. ¿Verdad?
Era un hombre corrupto, un hombre mujeriego, etcétera, pero con una verba, una oratoria tajante, así todo. Cuídense, ya desde entonces, cuídense de los falsos profetas y también hoy. ¿Y en qué vamos a conocer a los malos profetas? No tanto en la doctrina, dice Jesús, porque puede ser que lo que digan está bien. ¿En qué lo van a conocer? En sus obras. Y nos da de vuelta Jesús una norma muy simple, muy bonita. Todo árbol bueno da frutos buenos. Si ese predicador da frutos buenos, es bueno. Y también para nosotros los cristianos. ¿Cuántas personas hablan muy bonito, pero viven muy mal? Sus frutos son malos. Y dice Jesús con una sabiduría tan bonita, ¿verdad? Todo árbol bueno da frutos buenos. Tú no le vas a pedir un fruto bueno a un árbol malo. No. Y también así en nuestra vida. Los frutos, tus obras, es lo que te acredita. Y en resumidas cuentas, ¿cuáles son esos frutos buenos? El hacer la voluntad de Dios. Si tú haces la voluntad de Dios, tu vida va por el recto camino. Si no vas por ahí, por más que prediques bonito, vas mal. Y también Jesús dice, no el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Por eso le llaman también al Evangelio de San Mateo el Evangelio de la acción, de la obra, de los hechos, porque insiste muchísimo en hacer la voluntad de Dios. Como se lo pedimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Que se haga, Señor, tu voluntad. Se la estamos pidiendo. Y el que haga la voluntad de Dios son los frutos buenos que estamos dando a nuestra vida. Y eso nos acredita para ser buenos profetas. Entonces, en distintivo lo último es hacer la voluntad de Dios. No el que me diga Señor, Señor, porque mucha gente realmente dicen yo sí creo en Dios, yo sí le rezo, traigo un escapulario, tengo un cuadro de la Virgen, yo sí creo en Dios. No basta decir eso. Si no haces la voluntad de Dios, no entrarás en el reino de los cielos, punto. Lo que nos va a dar la entrada es eso, hacer la voluntad de Dios. Aquel hombre dice que esto, dice que aquello. Si no obedeces, si no cumples lo que Dios quiere, no vas a entrar. Y qué duro, ¿verdad? Difícil, ¿verdad? Estaban unos sicarios que iban ya a ejecutar a uno, ya lo iban a matar y todo. Un viernes de Cuaresma, y uno le dice, no comas carne porque es viernes de Cuaresma, y ya para matar al otro. Entonces, no el que me diga Señor, Señor. Y eso es muy fuerte, porque hay mucha gente que de veras piensa que invocando a Dios, que rezando, que haciendo esto, pero no cumpliendo la voluntad de Dios. Se están engañando totalmente. Aquel día me dirán muchos, Señor, Señor, ¿qué no profetizamos en tu nombre? ¿Qué no echamos fuera demonios en tu nombre? ¿Qué no hicimos muchos milagros en tu nombre?
Pero yo entonces les diré claramente, jamás los conocí. Retírense de mí ustedes, los que hacen la maldad. Porque todo aquel que oye esta doctrina y la observa, se parece a un hombre sensato que construye su casa sobre roca. Otra comparación hermosa. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y fueron a dar contra aquella casa. Pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. Pero todo aquel que escuche esta doctrina y no la observa, se parece a un hombre tonto que construye su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desencadenaron los vientos y se echaron sobre aquella casa, y esa casa se cayó, y lamentablemente fue su ruina. Aquel día, ¿cuál es aquel día? El día del juicio. Me dirán, es que yo prediqué en tu nombre, es que yo hice esto, es que... No, aléjense de mí los que hacen la maldad. No los conozco. No los conozco significa no es que no te acuerdes del nombre o que no lo hayas, no te lo hayan presentado. No los conozco significa en la Biblia no lo amo, no lo quiero, no tengo una experiencia de Él. Él no está en mi vida. Y con una experiencia profunda, no. A las relaciones sexuales se les dice, el hombre conoció a su mujer. Quiere decir que es una experiencia omnicomprensiva. Dios le dice, no los conozco. No he tenido una relación íntima, hermosa con esa persona. No. Superficial. No los conozco. Aléjense de mí los que hacen la maldad. Quiere decir que el criterio es hacer el bien, la voluntad de Dios. Ese es el criterio. Y luego la comparación tan hermosa, cómo me gusta a mí esta comparación, donde Jesús nos invita a construir sobre roca. De seguro que había muchas construcciones donde había cerca un arroyo que a veces crecía y la arena. Y al construir ahí, cuando bajaban las corrientes, ¿verdad? Prácticamente Jesús está hablando de arroyos. Los arroyos llevan menos agua que los ríos y a veces se secan, pero son muy peligrosos porque los arroyos más bien están de bajada. Y cuando llueve mucho, los arroyos llevan muchísima agua y son muy peligrosos. Pronto bajan las crecientes, pronto disminuye, pero también en un ratito sube. Jesús se fijaba mucho, fíjense qué comparaciones tan bonitas, la del pescado y la piedra, a los hijos, la del árbol bueno para los frutos, ahora la de la roca. Fíjense cómo Jesús es maestro en darnos enseñanzas profundas con cosas tan sencillas que todos comprendamos y las experimentemos. ¿Quién no ha dado un pan a su hijo? ¿Quién no ha construido su casa sobre roca o sobre arena? Era una experiencia que tenían. Y todos los que la construyeron, vean ustedes las noticias, allá que muchas casas se cayeron porque estaban en zonas donde no deberían de haber construido, cerca de un arroyo, de un río. Vino, las autoridades dieron permiso o la gente misma construyó y se vinieron abajo. Estaban sobre arena. Y vinieron las crecientes, no había una solidez. Se construyó sobre terreno movedizo, que no dio firmeza a la construcción. La casa se cae.
Vinieron las lluvias, crecieron las aguas, las crecientes, y se la llevó. Y dice Jesús, en cambio, los que construyeron sobre roca, sobre base firme, aunque vengan muchas crecientes, la casa no se va a caer, porque está bien cimentada. ¿Qué nos quiere decir Dios? Tu vida, tu matrimonio, tu trabajo, ¿está construido sobre Dios o sobre otros principios? ¿Qué es lo que da solidez a tu vida? ¿Es Dios? No se va a caer tu casa. No se va a destruir tu matrimonio. Aunque pase muchas cosas, aunque vengan muchas crecientes. Y por eso qué hermoso es construir nuestra vida sobre Dios. Yo admiro mucho a Juan Pablo II. Fue un hombre que sufrió muchísimo. Su sensibilidad ante los sufrimientos del mundo, los padecimientos del mundo, las guerras, el comunismo, los ataques que le hacían a él, las burlas, etcétera. Y no se destruyó esa. ¡Qué solidez! ¿A poco no se les pareció a ustedes, Juan Pablo? Un hombre firme, cuando hablaba hasta su voz, ¿verdad? Que daba seguridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un hombre que construyó su vida sobre Dios. Todos los días hacía una oración antes de misa y a veces la prolongaba muchísimo, como que entraba en éxtasis el Papa. Pasaba noches en oración. Noches en oración. ¿Dónde construía su vida? En Dios, en la palabra de Dios, en la oración, en la Eucaristía. Entonces, esa vida está fuerte. Esa vida no se va a desmoronar con un chisme, con un pequeño problema. Ese matrimonio no se va a desunir si rezan, si construyen sobre Dios, si llevan en su barca a Dios, no se va a hundir esa barca. Pero si no está Dios ahí en tu barca, si no están cimentados en Dios, ese matrimonio se va a destruir, va a ser su ruina. Y no nomás el matrimonio, tu vida personal, ¿verdad? Tu trabajo, tu familia. ¿Sobre qué construimos nosotros? ¿Sobre la palabra de Dios? ¿Sobre lo que nos dice Jesús? ¿O sobre lo que yo quiero? Es triste esto. Construir sobre arena. ¿Y cuántas vidas están construidas sobre arena? ¿Cuántos hogares construidas sobre arena? La primera prueba y se van. ¿Cuántas vidas de los que se dicen cristianos están sobre arena? Viene la pequeñísima prueba y caen. Vidas cristianas muy frágiles. Les pongo un ejemplo. En la sierra, el 95% de la gente siembra marihuana. La mayoría de la gente sabe que es malo y sobre la marihuana construyen su vida. ¿Qué garantía les va a dar? ¿Cuánta gente construye su vida nomás sobre lo económico? Y eso es lo que les da seguridad, fuerza. Y peor tantito, otros la construyen sobre vicios. Esas vidas se van a destruir, se van a acabar. En corrupción, ¿cuántos han construido su vida sobre la corrupción, el engaño? ¿En qué van a quedar todas esas vidas? Se van a destruir, dice Jesús. Y lo mejor es construirla sobre la verdad, sobre la justicia, sobre el Evangelio, sobre la voluntad de Dios. Y esa vida va a ser fuerte.
no se va a destruir, aunque vengan muchas pruebas. No se va a destruir, va a ser firme. Es lo que nos invita Jesús. Como que todas estas enseñanzas del Sermón de la Montaña tienen que ser los cimientos de nuestra casa. Construyan sobre estas enseñanzas que les estoy dando, que sean los cimientos de su vida, para que su casa no se caiga. Muy hermoso. Yo admiro, por ejemplo, mucho. Ahora nos invitaron a comer un matrimonio de aquí, anciano, ancianitos, la señora con cáncer, y se quieren y se adoran, fundaron una familia muy hermosa. Pero eso sí, ¿qué principios tienen? De trabajo, de oración, de Dios, de respeto, de oración, de misa diaria, de comunión. Ahí está. Qué hermoso, de veras. Voy a decir algo que me gustó mucho. Ayer la señora Guille, la de la cocina de Guille, antes de misa ahí estaba recibiendo la gente, llegó y me dijo: padre, fue un verdadero milagro. El incendio estaba enfrente de mi casa, dice. Mire, esta es mi casa, ahí estaba ya. Y nos dijeron: saquen lo más importante porque ya se va a quemar. ¿Y sabes lo que yo saqué, padre? Fui por un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Es lo más grande y ese es mi tesoro. Y lo saqué. Fíjense qué hermoso. No pensó en sus joyas, en sus vestidos, en la caja fuerte, en el dinero. Sacar a la Virgen que no se quemara. Eso es construir sobre roca. Y luego alguien le dijo: no la saques, ponla dentro